Dice el mismo Señor Jesucristo una instrucción muy importante. Dice, el que permanece en mí, si mis palabras permanecen en ti, ojo, hay dos requisitos. Primeramente, permanecer en Cristo. Si quieren, vamos a checarlo ahí en la palabra de Dios. Es salud. Lucas, capítulo número 15. Sí. Amén. Juan, perdóname. Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 7. En adelante. ¿Capítulo qué? 15, versículo 7 en adelante. 1262 la página ¿Qué página es? 1262. 1262 para los que tengan la misma Biblia que el camarada él, ¿verdad? Así es. Fíjense bien lo que está diciendo. Si permaneces en mí, ahí está el primer requisito, ojo con los requisitos. Si permaneces en mí y mis palabras, aquí están las palabras, ¿se dan cuenta todo lo que está escrito con rojo? Nada más cuéntale, por favor. Es muy atinado el chamuquín para meterse en los momentos más inapropiados. Como sabe que lo voy a destruir, ahí me está metiendo el tropiezo. Bueno, ustedes son testigos. Sí, así como el centro de rehabilitación de donde vengo ahorita de otro centro de rehabilitación. La semana pasada, nada más entré y iba a empezar y mira, me agarró del cuello. Los muchachos estaban asustados por lo que estaban viendo. No podía hablar, o sea, no podía, y yo quería decir palabras y no podía. Hasta que en el nombre de Jesucristo eché fuera ese mugrero y ya, hasta alguien por ahí se levantó y me trajo agua. Pensó que me estaba ahogando, pero así de la nada, varón, de la nada. Es que cuando tú destruyes una estrategia del diablo, el diablo se enoja y te quiere atacar, pero no me puede vencer. Me podrá atacar, pero no vencerme. ¿Estamos entendiendo? No confundan esa situación. Entonces, es muy importante que digamos la verdad, varón, sin mutilaciones, así a lo pelón. No importa que el diablo se enoje, me vale gorro que el diablo se enoje. Pero bueno, vamos a seguir dando una enseñanza, varón. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo que te diga gloria a Dios, aleluya, que Cristo te sana y que, sí, ya lo sabemos. Ya estamos en Cristo Jesús, la mayoría de nosotros, eso ya lo sabemos. Ya no necesito que me estés echando el rollo de convencerme de entregarme a Jesucristo. Ya me entregué a Jesucristo. Ahora lo que quiero que me enseñen, es lo que dicen muchos, es cómo vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Cómo vencer una adversidad, una enfermedad, cómo vencer una lucha, diferenciar entre una lucha y una prueba, etcétera. O sea, pero el diablo, fíjate, el diablo te predica de Cristo, pero no te enseña cómo vencer las obras del diablo. Pero bueno, el primer requisito, les decía, está escrito en rojo, que significa que son palabras directas, dichas del mismo Señor Jesucristo, así en forma directa. Si permaneces en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes, son dos pequeñitos requisitos nada más: permanecer en Cristo y las palabras de Cristo que permanezcan en ti. Pide todo lo que quieras y te será hecho. No dice pide algunas cosas, dice pide todo lo que quieras. Oye, esto que está diciendo Jesucristo hecho para destruye todas las imágenes. ¿Para qué quiero a la Virgen María?
Si ya Jesucristo me está diciendo, Él mismo me está diciendo que pida todo lo que quiera. ¿Para qué quiero a San Pascual Bailón, o a San Judas Tadeo, o a San Chucho, o a San Filemón, o a San Plutarco? ¿Para qué los quiero? No me sirven de nada, mucho menos el diablo a través de la santa muerte, que de santa no tiene nada. ¿Estamos entendiendo? Hay que razonar, varón. ¿Quién te está diciendo estas palabras? El mismo Señor Jesucristo. Nada más te pide dos cosas: permanece en Cristo y las palabras de Cristo permanezcan en ti. ¿Es difícil? Yo creo que sea difícil. Viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dice: pide todo lo que quieras y te será hecho. Pregunto, ¿mentirá el Señor Jesucristo? No. Obvio que no. Si Él dice que pide todo lo que quieras y te será hecho, es porque te va a ser hecho. Pero, ojo con lo que les voy a decir. Muchas gracias, sí, varón, muy amable, gracias. Gracias. Quiero dar una enseñanza que va a ser rara para muchas personas, porque las personas están acostumbradas a otras cosas que nada que ver inclusive con la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, varón, le otorgaste un derecho legal espiritual al diablo, pues obviamente al aceptarle la droga, el diablo dijo, con permisito, pero ahí te voy. Hagan su lado. Ahí te voy, Viviana, como quien dice, ahí dijo. Hagan su lado. Y se mete. Para adentro que están cenando. El diablo así es, varón. Ábrenle una puerta y se va a meter. Entonces, nada más reflexionemos esto que les voy a decir. Cuando tú le abres la puerta al diablo, un portal, ya está dentro. Y ahí andas con el diablo adentro, varón, y todos los demonios. Y de repente alguien te viene a hablar de la palabra de Dios y te da sueño, o te da distracción, o te da, qué sé yo, no sé, o aburrimiento, qué sé yo, no sé, porque el diablo así trabaja. Pero, por lo general, varón, es muy importante que tú entiendas que va a haber un cierto tipo de rechazo a las cosas de Dios. Pero bueno, ok, ya está el diablo adentro, y luego llega aquí el pastor Adrián y te dice, saquen su Biblia en Juan 15:7, y te empieza a hablar. Y dice, permanecer en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanezcan en ti. Pide todo lo que quieras y te será hecho. Pero el diablo ahí está adentro, varón. El diablo va a decir, éjele, pero espérame, aquí estoy. Hello. El diablo no te va. Él dice, a mí me dieron un derecho. Es ahí donde vemos que por eso las oraciones no son contestadas, varón. Y es que ahí dice, espérame, ahí Jesucristo está diciendo, permanezco en Él. Por eso, pero no puedes permanecer en Cristo si el diablo está dentro. El Espíritu se caracteriza por ser Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y por lo tanto el Espíritu de Dios no puede cohabitar en un mismo lugar. No puede estar en un mismo templo el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Tienes que echar fuera a uno de los dos forzosamente. Tienes que decidir, ¿a cuál vas a renunciar? No te recomiendo que eches fuera a Dios, porque una vida sin Dios se convierte en un caldo
cultivo de demonios la persona. Nunca eches fuera a Jesucristo de tu vida. Mejor echa fuera todos los demonios, ¿verdad? ¿Cómo? Bien sencillo. Renuncia con tu boca. Porque está escrito en Mateo 18:18 que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Entonces, renuncia. Solamente tú sabes los derechos legales y espirituales que le hayas otorgado al diablo. Quizá una confesión con tu boca, o quizá alguien de autoridad que te maldijo. Puede haber muchas situaciones, o quizá, varón, se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 7, que dice Dios: visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A lo mejor tú eres parte de esa generación y ni siquiera lo sabes. O sea, tú tienes que identificar siempre cuál es la raíz del problema, varón, para que tú puedas cortar con el derecho legal y espiritual que el diablo tenga. Nació mi hijo, ay, lo voy a consagrar a la Santa Muerte de inmediato. ¿Cuántos padres de familia no hacen eso? Y a lo mejor tú ni siquiera sabes que también fuiste consagrado, qué sé yo, no sé. Es más, te voy a decir una cosa, de la cual nadie nos hemos escapado. ¿A cuántos no nos bautizaron de bebés? A todos. Ya ven, ahí están todas las manos. Las mías también están levantadas. A mí también me bautizaron de bebé. Y lo peor es que creí, siempre creí que estaba bautizado, varón. Y no era cierto. Era una mentira. Viví en una mentira. Porque nunca fue decisión mía confesarme, nunca fue decisión mía bautizarme, o fue decisión tuya bautizarte. Tú dijiste de bebé, me quiero bautizar. ¿Verdad que no? Al bebé no le preguntaron. Y para que exista un bautismo tiene que haber tu voluntad de confesarte. Tiene que haber el querer como el hacer, ¿sí o no? Yo quiero, lo hago. Pero el bebé dijo, pues aquí a Chalequito, abuelita de Batman, me bautizaron. Yo ni les dije nada y de repente me dijeron que mi padrino fulano y mi madrina tal. ¿Y qué tal los 40 cartones de cerveza después del... La peda tremenda, ¿verdad? Imagina. Ese es un bautismo. No, si ese es un bautismo, entonces yo soy Napoleón Bonaparte, ¿verdad? O sea, desde ahí estamos teniendo problemas, desde bebés. Porque nos pueden estar consagrando a una mentira, como el caso del bautismo, o nos pueden estar consagrando a demonios como Santa Muerte, varón. Tú ni siquiera sabes qué onda con tu vida. A lo mejor naciste con un espíritu de rechazo en el vientre de tu madre. A lo mejor no te querían tus padres y otra vez, vieja bruta, te embarazaste. ¿Por qué no tuviste cuidado, vieja bruta? Es lo que muchos papás dicen, sí o no. Ahí está. Cuente, sí. Yo soy uno de ellos que me dijeron eso cuando estaba en el vientre de mi mamá. Me querían abortar. Entonces, obviamente que nacemos con un demonio de rechazo, varón. Aunque somos bebés y no tenemos pecado ninguno, pero ahí está un demonio de rechazo que nos ha estado acechando, varón. Siempre nos vamos a enfrentar a situaciones que creemos estar o ser, pero ni estamos ni somos. Y luego vas creciendo con ese demonio de rechazo y empiezas a ver muchas cosas
en la familia, injusticias, preferencias de los padres sobre uno de tus hermanos, qué sé yo, no sé, rechazos, menosprecios, maltrato de algún tipo, malas palabras, pésimos ejemplos. Ves a tu papá embriagarse y ponerse todo nopaliento. Ahí está. Estamos propensos a ser infectados por demonios, varón. Jesucristo dice: yo estoy diciendo que permanezcas en mí y mis palabras permanezcan en ti. Entonces, si tú dices, a ver, le di entrada a uno o a varios demonios en mi vida, me interesa lo que dice Jesucristo, que permanezca en Cristo y las palabras de Cristo permanezcan en mí. Entonces ahí empiezas a hacer un examen de conciencia, varón. ¿Qué es lo que tienes que echar fuera de tu vida? ¿De qué cosas tienes que ir a pedir perdón? Ojo, ¿a quién? ¿Pedir perdón a quién? ¿A un sacerdote católico? No. A quien hayas agraviado. Tienes que hacer un análisis de a quién has agraviado, dependiendo la falta, varón. Cometiste un pecado contra tu amigo, o lo traicionaste, o le mentiste, qué sé yo, no sé, porque no hay ni pecados chiquitos ni pecados grandes, todos los pecados son iguales. Le mentiste a tu mamá, pues vas con tu mamá y le pides perdón. Pero el diablo ha enseñado de que tú vas con el sacerdote católico y le dices al sacerdote católico: vengo a confesar mis pecados y vengo a confesar de que le eché mentiras a mi mamá. ¿Estamos entendiendo? Y entonces el sacerdote te dice: ay, qué mal hiciste, hijito mío, pues vas a rezar Padres Nuestros y Aves Marías. 20 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, y el pecado que cometiste de haberle mentido a tu mamá ya queda olvidado. Y no es así, ¿verdad? Ahora te digo, el demonio, el diablo es muy experto en hacer creer en algo que no es. Y Jesucristo dice en su Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 23, que tú tienes que ir primero con quien has ofendido y a ponerte cuentas con la persona. Pero la pregunta del $1.000.000 es: ¿por qué la Iglesia Católica inculca que tengo que ir con un sacerdote a confesar mis pecados? ¿Y por qué Jesucristo dice en Mateo 5:23 que tengo que ir con quien ofendí? ¿Con quién se te hace más lógico? ¿Obedecer lo que la religión católica dice o obedecer lo que Jesucristo dice en Mateo 5:23? De ir con tu prójimo a quien ofendiste. Es decisión tuya decidir qué es lo que vas a hacer, varón. Siempre y cuando quieras que Jesucristo permanezca en ti. Porque Jesucristo no va a permanecer en ti si hay pecado. Jesucristo no va a permanecer en ti si todavía debajo del colchón tienes la imagen de la Santa Muerte. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo no va a permanecer en ti si debajo del colchón ahí tienes a la revista de Playboy. Ya andas después con los ojos al revés. Puente. ¿Qué pasó? ¿Cómo que puente? Se perdió el puente. Estamos entendiendo, ¿verdad? Estaba ahorita en el centro de rehabilitación anterior, me estaban haciendo la pregunta de que ¿qué pasa con los demonios que vienen en la noche a visitar en tu sueño? Están los incubus y los sucubus. ¿No han escuchado de eso? Sí. Por ahí más o menos. Son aquellos demonios varones que vienen y te atacan en la noche. Pero estos demonios se caracterizan por atentar contra tu voluntad. ¿Estamos entendiendo?
muchas mujeres se quejan de que, y lo he escuchado en consejería, muchas, no te estoy diciendo unas cuantas, no, muchas, de que son visitadas en la noche por demonios que las atacan sexualmente, ¿verdad? Y hasta pueden oler el perfume de cierta persona. Y no es nadie, ¿verdad? Y sucede que cuando está la persona dormida, quiere despertar y no puede despertar. Quiere gritar, no puede gritar. Quiere moverse, no puede moverse. ¿Estamos entendiendo? Dicen, se le subió el muerto, ¿verdad que sí eso? Lo único que sé es de que el diablo ahí hace un amarre bien tremendo de tal manera que no te muevas. Por eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 5 en adelante, que al acostarte y al levantarte debes de estar siempre en sintonía con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Y las repetirás al acostarte y al levantarte, dice. O sea, es muy importante que al acostarte y al levantarte siempre estés en sintonía con Dios. Siempre clama la presencia del Espíritu Santo de Dios, varón, porque cuando tú te vas a acostar, ya a dormir, varón, de repente te da sueño y ya te dormiste, te fuiste, varón, y empiezas a estar en un estado de indefensión. No sé si se han dado cuenta cuando una persona se va y se duerme, y en la mañana que te levantas llegas a la cocina y ¡ay! ¿Quién rolló el pan? Pues un ratón, y no te diste cuenta porque estabas dormido. ¿Estamos entendiendo? ¿Y a qué horas hizo eso que no lo escuché? No lo escuchaste porque estabas dormido, varón. Lo mismo sucede con los espíritus inmundos. Se aprovechan de tu estado de inconsciencia y no te puedes ni mover, varón. No es lo mismo que en una situación de, pues, poder decir así, masturbación, pues ahí hay una voluntad tuya, ¿sí me explico? Estás acá fantaseando y cosas de esas, ¿sí me explico? Estás tú en una situación voluntaria, varón. Pero en el caso de los incubos y los sucubos, los incubos depende del género. Si es un hombre atacando a una mujer que está dormida, o si es un hombre que está siendo atacado por deseos sexuales estando dormido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, porque hay veces en que estás en una situación donde ni siquiera te das cuenta y dices, ah, chihuahua, ¿y a dónde se fue la vieja? ¿Sí me explico? O sea, esa es una situación muy parecida. Entonces, es importante que tú entiendas esto, el orar al acostarte, para que exista una protección del Espíritu Santo de Dios alrededor tuyo mientras estás en ese estado de indefensión que es tu sueño. Y la segunda es, varón, que cuando te levantes es muy importante que estés también en sintonía con Dios y te encomiendes pidiendo que Dios te dé su protección, porque no sabes en lo que te vas a enfrentar en el día. Entonces puede que sea algo adverso y pues tú estás desprotegido. Tienes que pedir a Dios protección y fortaleza para que Él esté contigo, sea cual sea la situación que te tengas que enfrentar en el día. Por eso dice Deuteronomio capítulo número 6, del 5 en adelante, que tienes tú que orar al acostarte y al levantarte. Y una de las cosas importantes que por ahí dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante, es de que si tienes hijos, se las tienes que repetir esas palabras que está diciendo. Amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Sí me explico? Es lo que siempre tienes que hacerlo. Te aseguro que a lo mejor en tu casa no te repitieron a ti estas palabras, pero tiene que ser de todos los días. Todos los días. Fíjate, no salgo de mi casa sin decirle a mi hijo, ya me voy, que Dios te bendiga, y mi hijo sigue dormido. ¿Sí me explico? Sigue dormido, pero yo lo estoy bendiciendo. Está protegido.
Tienes tú que proteger a tus hijos, si tienes hijos. Si no tienes quien te proteja, porque fuiste un hijo de papás que no conocían este tipo de situaciones espirituales, de protección espiritual, varón, pues protégete tú al acostarte y al levantarte, como se dice. Entonces, Jesucristo, volviendo otra vez con Jesucristo, dice: el que permanece en mí, ok, renuncio, santa muerte, a ti. Destruyo todo pacto que hice contigo. En el nombre de Jesucristo, destruyo toda relación o nexo que tuve con santa muerte y con sus demonios. Estás atando en la tierra y está quedando atado en el cielo. Porque cuando tú te entregaste a santa muerte, varón, o le pusiste un altar, qué sé yo, no sé, cualquier situación que hayas pedido santa muerte, también ataste en la tierra y quedó atado en el cielo. No puede Jesucristo entrar, ¿estamos entendiendo? Tienes tú que echar para atrás todo el mugrero que previamente hiciste. Tienes que destruirlo, varón. Ayer, mientras estaba corriendo, andaba corriendo allá en el sur de Monterrey. Me gusta mucho ir a un río La Silla, allá, pero saliendo para Santiago. Estaba corriendo y estaba diciendo a Dios: Señor, te pido mucho por esta persona. Y decía el nombre de la persona. Vamos a poner un nombre X: Chucha Pérez. Te pido por Chucha Pérez, Señor. No, decía yo: te pido por Chucha, que tú la bendigas y que tú la cuides. Y luego después me despierta Dios de ese momento que estoy en oración, corriendo y orando, ojo. Y me dice: Adrián, te estás equivocando. El diablo también conoce a una Chucha, y conoce a Chucha Pérez, a Chucha González, a Chucha García, a Chucha X. Tu oración no sirve de nada si no eres explícito a qué persona te estás refiriendo. ¿A poco así, Señor? Yo pensé que tú todo lo sabes. Sí, Adrián, yo todo lo sé. Pero el derecho legal espiritual lo tiene el diablo y se lo vamos a arrebatar a él. Pero el diablo no va a querer soltar, porque el diablo dice: no sé a qué Chucha se refiere. Conozco a Chucha Pérez Gómez y conozco a Chucha Pérez Ramos, Chucha Pérez García, Chucha Pérez X. Y tú según estás orando, y aquí dice Jesucristo: pide todo lo que quieras y te será hecho. Y yo pidiendo por Chucha. Un ejemplo, ¿verdad? Me hizo Dios esa corrección. Le dije: Señor, sí te creo, y gracias por corregirlo. Y me dice Dios, fíjate lo que me dice Dios: incluso, Adrián, incluso esto que te estoy diciendo se lo aplicó Jesucristo, mi hijo, al mismo apóstol Pedro. Chequen Juan capítulo 21, Juan 21. Juan 21, 15. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesucristo 3 veces? Y ya estando en Galilea, entonces, dice, versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién dijo? A Simón Pedro.
¿Cómo le dijo? Simón, hijo de Jonás. Me amas más que esto, pero observen, varones. Simón, hijo de Jonás. No le dijo, Simón Pedro, ¿me amas? Ni tampoco le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Simón, hijo de Jonás. Por eso yo cuando estaba orando por una persona, yo estaba orando por el puro nombre, por decirlo así, Chucha. Y luego me dice Dios, ¿Chucha qué? Adrián, es importante que seas específico. Señor, tienes razón. Por eso siempre he orado por Chucha y nunca sucedía nada. Pues ahora va a empezar a suceder, Adrián. Si aclaras a qué persona te refieres. Chucha Martínez Ramos, la hija de Chucho y de Chucha. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Que el diablo sepa a quién le estamos arrebatando. No se les olvide esta enseñanza, varones, porque esta enseñanza no tan fácil la vas a encontrar en ninguna iglesia, jamás. No tan fácil. Y ustedes son los pocos que están recibiendo esta, bueno, y los que me están viendo allá por redes sociales. Tienes que ser específico como Jesucristo nos enseñó cuando le dio la reversa a Pedro. ¿Estamos entendiendo? No es que a Pedro se le entrincó la reversa, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Pedro la regó negando a Jesucristo 3 veces. Y pues Jesucristo tenía que enseñarnos el arte de la reversión, de darle para atrás. A lo mejor tú estás en ese caso, varón. Dijiste algo que a lo mejor ya no te acuerdas. O te consagraron a demonios, qué sé yo, no sé. Y tampoco te acuerdas. Por eso es importante que estés en este momento, varón. Señor Jesucristo, confirmo que me entrego a ti, Señor Jesucristo. Confirmo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo, que te recibo como mi único Señor y Salvador. ¿Estás entendiendo, varón? Lo que tienes que confesar con tu boca. Porque dice la palabra de Dios que con tu boca se confiesa para salvación, varón. Ya estoy confesando a Jesucristo. Sí, por eso, plátano. Pero no nada más es eso. Tienes que confesar que te retractas de haber adorado a Santa Muerte, que destruyes todo nexo con Santa Muerte. Ya estás confesando para salvación. Ya te estás salvando porque te estás rajando con el diablo, para que mejor me entiendas. Varones, es que las cosas espirituales así son. Si tú te hallas un celular, por decirlo así, bien lujoso el celular, y luego viene el dueño y te dice, ¡hey, ese celular es mío! Y tú dices, ¿y cómo sé yo que es tuyo? ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Cómo sé yo que es tuyo? Compruébamelo. Así igualmente el diablo, varón, no te va a querer soltar si no renuncias a él. Y ser específico. Si te has preguntado por qué terminas el proceso de rehabilitación y vuelves a caer, es precisamente por eso, varón. Porque no has hecho el procedimiento correcto para renunciar
a las fuerzas espirituales de maldad que tuvieron un derecho legal espiritual sobre tu vida y que no les conviene soltarte. ¿Estamos entendiendo, varón? Pero cuando tú dices, Señor Jesucristo, ahora tú eres mi único Señor y Salvador, el diablo está escuchando. Y renuncio a Satanás y a todos sus demonios, el diablo te está escuchando. Esto es difícil que se enseñe en las iglesias porque lo que dicen en las iglesias, ay no hermano, no hable de demonios, ¿por qué está invocando demonios? Espérame, dejen de ser defensores del diablo. Le digo a las personas, dejen de ser defensores del diablo. Les estoy enseñando cómo revertir los derechos legales espirituales que le otorgaste al diablo, varón. Porque hay muchas situaciones muy raras en el mundo espiritual. Como por ejemplo cuando tú tienes un problema y vas con una virgencita y te arrodillas delante de la virgencita y le pides a la virgencita. ¿Ese es el procedimiento que señala la palabra de Dios? No, obvio que no. Y el diablo, para poder hacer un amarre, te enseña por otro lado. Es que esa es la religión católica. Ahora el diablo dice, vengan, les voy a presentar la religión cristiana. Acá en la religión cristiana vamos a hacer lo mismo que hacíamos allá en la católica, pero sin muñecos, sin imágenes. Ok, y vamos a quitarnos que la María y que los discípulos y vamos a pedirle a Dios. Oye, parece muy interesante lo que dice el diablo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Porque escrito está que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, te será dado. Suena muy interesante lo que el diablo dice. El diablo te está citando palabra de Dios también. ¿Estás entendiendo, varón? Ojo, no los quiero confundir, pero es que el diablo es tan perfectamente falso que si te pone un billete de 500 y otro bueno y uno falso, de 500 falso, difícilmente batallarías para saber cuál es el falso. Fíjate bien lo que te está diciendo el diablo. ¡Ey! Pídele a Dios en el nombre de Jesucristo, porque allí está escrito. Pide todo lo que quieras y te será hecho. Sí, pero no te dice, primero tienes que renunciar conmigo. Pero tampoco te va a decir, ojo, tampoco te va a decir, la fe sin obras es muerta. Estás pidiendo a Dios, pero ¿dónde están las obras? Si a tu oración no le pones obras, escrito está en la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. Ojo con lo que estoy predicando, varones, porque esto que estoy predicando está de pelos. ¿Se han dado cuenta cómo oran las iglesias cristianas? Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que sanes al enfermo. Y acá Juan capítulo 14 versículo número 15 dice bien claro, yo te estoy dando de que si crees en mí, las obras que yo hago tú las puedes hacer también. No metamos ese capítulo de Juan 14:12. No lo metamos, dice el diablo. No, mejor vamos a hacerles creer, que le sigan pidiendo a Dios, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que sanes al enfermo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo en este momento, varones? Estoy haciendo lo que todo el mundo hace. Pero lo que Jesucristo está diciendo es, permanece en mí. Permanece en mí. Y mis palabras permanezcan en ti. Pide todo lo que quieras y te será hecho, varón.
que mis palabras permanezcan en ti, significa Juan 14:12. Chequen Juan 14:12. Ahí estamos en el mismo Juan. ¿Qué dice Juan 14:12? De cierto, te lo dice dos veces porque pues es que el ser humano está medio platanillo, varón. Por eso te lo tienen que repetir dos veces porque está medio burris el asunto. ¿Sí me explico? De cierto les digo que el que cree en mí, ojo, el que cree en mí, dice Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores cosas hará. Porque yo voy al Padre. Y tú te quedas en este mundo asqueroso, varón. Pero ya te estoy dando todo, varón. Charolita de plata. Dice Jesucristo, te estoy dando todo. No, yo no quiero eso. Eso nadie lo hace. Ninguna iglesia cristiana lo hace. No, yo quiero seguir haciendo lo que hace la iglesia cristiana normal. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que sanes tú al enfermo. Y te va a decir Dios, ¿dónde están tus obras? Porque está escrito que la fe sin obras es muerta. ¿Qué acaso Jesucristo no te dijo a ti que si crees en Él, las obras que Él hizo, Jesucristo, tú también las vas a hacer? Está bien tremendo esto, varón, sinceramente. Porque parezco un loco hablando en el desierto, solo en el desierto. Pero yo te estoy dando el argumento, Juan 14:12, varón. Pero sin embargo el diablo se mete con muchas personas y me empiezan a decir que soy un fanático, que soy un criticón porque estoy corrigiendo los errores de la iglesia cristiana, bueno, la que se dice llamar cristiana, o que estoy reprobando los errores de la iglesia católica al decir que no está correcto que se postren delante de una virgen. El diablo dice, eres un criticón, Adrián Valdés Vega. Sí, el diablo quiere que me quede callado para no estar criticando. O sea, tengo que decir las cosas como son. Porque, fíjate bien, el diablo me dice que soy un criticón y que estoy juzgando y que el único que juzga es Dios. O sea que el diablo, abuelita de Batman, quiere que me quede callado, varón. Pero chécate lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo número 3, versículo número 18 y 19. Para aquellos que dicen, no, yo no prefiero que el diablo me diga que soy un criticón, mejor me quedo callado. Ahí está Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y 19. Ay, perdón por aquellos que les estoy dando un chuletón tremendo espiritual, varón. Espero que no se indigesten cuando a lo mejor deben de estar comiendo su gerber espiritual o su leche nan todavía para que... Perdón si les estoy dando un filetón tremendo, varón. Si le das a un bebé una chuleta de puerco, lo vas a matar al pobre, ¿no? Espero que no suceda con ustedes. ¿Verdad? Pero es que tengo que hablar la verdad, varón. Tienes que entregarte a Jesucristo, abuelita de Batman, para si quieres estar protegido. No te recomiendo estarte dando de patadas contra Dios. ¿Crees ganarle a Dios si te das de patadas con Dios? No le vas a ganar jamás. Entonces, jaque mate, varón.
¿Verdad que sí? ¿Qué más? Los dejé muy pensativos, ¿no? Les digo, ¿quieren su gerbercito? Si quieren, les doy su gerbercito y les hablo del arca de Noé. En vez de hablarte de demonios, te hablo del arca de Noé. La manzana de Adán y cosas de esas. Está bien tremendo. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Le seguimos dando duro al diablo. Porque ya los cristianos son bien collones. Los cristianos me dicen, no invoque demonios, hermano. Pero yo te tengo que decir quién es tu enemigo y cómo trabaja tu enemigo para que lo destruyas. Para que lo destruyas. Y el diablo me dice, no, es que eres bien criticón. Yo seré criticón, pero tú eres maricón, le digo al diablo. Pues sí. O sea, la verdad. Pero ahí está, Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Qué dice bien claro? Dice, fíjate, te lo voy a leer con voz muy alta. Ezequiel 3, 18. Ahí va. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le ¿qué? Tú no le amonestares, ni le hablares. Ojo, no le amonestares ni le hablares porque te quisiste quedar callado por no estar criticando al diablo, como dice el diablo, no me critiques, eres un criticón. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, estás entre la espada y la pared. Por un lado está el diablo diciendo que eres un criticón y que andas juzgando y que nada más Dios es el que juzga. Y por el otro lado está la espada con Ezequiel capítulo 3, versículo 18, que te dice que si tú no le amonestares al impío, fíjate bien lo que sucede aquí, de que sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, la sangre del impío, demandaré de tu mano. Órale. O sea que si tú no le hablas al impío de que está mal, la sangre del impío Dios te la va a demandar a ti. Hello, cristianos allá, los que me están viendo por redes. ¿Ya les dijo su pastor esta trampa? Por eso no salen a predicar estos cristianos. No salen a predicar, y tanto que les digo que salgan y prediquen el evangelio de Jesucristo, porque tienen que obedecer a Jesucristo, porque si Jesucristo dice que salgas a predicar su evangelio, es porque Jesucristo sabe que si no predicas el evangelio, la sangre del que se pierda se te va a demandar a ti. Está bien cañón esto, varón. O se va a llenar el infierno de puros rebeldes que no quisieron salir a compartir el evangelio. ¿Por qué crees que estoy yo aquí contigo enseñándote? Te estoy enseñando y te estoy dando el versículo bíblico exactamente como es, varón, para que tú sepas que está escrito. No son cuentos míos. Está escrito en la palabra de Dios. Y esta es una ley de Dios. Esta es una ley. Ley. Es ley de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, varón? Sí. O sea, no es de que si
no es opcional de que si quieres creer o obedecer, no es opcional, varón. Es abuelita de Batman que tienes que, bueno, siempre y cuando que pues ames tu vida, varón. Es que Señor, es que yo he ido siempre a la iglesia todos los días, canto, bailo y toco el acordeón en los cultos, siempre gloria a Dios, aleluya, y siempre hago show y canto y danzo y hago todo el relajo. ¿Por qué me vas a mandar al infierno? Porque no saliste a compartir. Pero es que todos los días fui a la iglesia y daba dinero al pastor. ¿Quién te dijo que hicieras eso? La orden era salir a compartir el Evangelio de Jesucristo, no de que hicieras todo el show de espectáculo musical en las iglesias. Es que nos estamos dando cuenta que Dios ordena una cosa y estos carajos quieren hacer lo que les da su gana. Y la enseñanza es para ustedes, varones, porque desde el momento que te empiezas a dar de patadas contra Dios, ahí ya te cargó el payaso. ¿Obedeces o no obedeces? Es más, te la voy a decir como dijo Jesucristo en Apocalipsis 3:16. O eres caliente o eres frío. ¿Qué hubo? Jesucristo dice, vale más que seas caliente o que seas frío. Si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Pero caliente, bendito, gloria a Dios, qué bueno. Estás obedeciendo. Eso es ser caliente espiritual, cuando tú estás obedeciendo todo lo que Dios te está diciendo. Y te vale gorro que el diablo te diga que eres un criticón, porque el diablo lo que te quiere es callarte. A mí me dice el diablo todos los días, es que te la pasas criticando, Adrián. Ay, sí, ¿quieres que me quede callado todo el mugrero que haces? Fíjate lo que continúa diciendo en el 19, Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares, si sí amonestas, en el 18 era si no amonestas, la sangre del impío se te va a demandar de parte de Dios. Pero si tú sí amonestas al impío y él no se convierte, tú le amonestaste, varón. Tú fuiste y hablaste con él. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita con ustedes? Yo a ustedes los estoy amonestando. Les estoy dando la palabra de Dios. Si a ti te vale gorro la palabra de Dios, es bronca tuya. Pero yo ya vine y cumplí contigo a darte la palabra que Dios quiere que te dé. Si a ti te vale gorro, es bronca tuya, varón. Pero aquí dice, si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad, ojo, ¿quién quiere seguir en la adicción? Pero sin Cristo no lo vas a poder lograr. Eso te lo aseguro 1,000,000%. Seguro que no lo vas a lograr sin Cristo. Amén. No vas a lograrlo jamás si Jesucristo no está contigo. Dicho sea el picante, ¿no? ¿O quieres que te diga mentiras? No, obvio que no soy para decir mentiras, varón. No, Dios, imagínate si de por sí ya, ¿a cuántos no nos trae de la cola? Con este pasaje bíblico nos trae a todos los pastores de la cola, varón. ¿Has visto el gato cuando lo traes de la cola y lo andas arrastrando al gato? Ahí va. Sí, exactamente. Así estamos. ¿Obedeces o no obedeces? Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Sí. Pero tú habrás librado tu alma. Ahora vámonos al 33 de Ezequiel 33, 8 y 9. ¿Cómo te confirma lo mismo? 33, capítulo 33, versículo 8 y 9.
Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte del mal camino, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú varón, tú libraste tu vida. Tú libraste tu vida. Por eso Jesucristo dio la orden de ir a evangelizar a todos los cristianos, les dio la orden de evangelizar, a hacer nuevos discípulos, no cristianos predicando a otros cristianos, porque ese sistema lo puso el diablo para detener el cristianismo, que el cristianismo no se extienda. Ese fue el propósito del diablo. Siempre vas a ver en las iglesias cristianas, cristianos predicando a otros cristianos, cuando la orden de Jesucristo fue cristianos predicando a no cristianos, varón. Yo a ustedes les estoy dando la instrucción mientras están en este lugar, pero ya después, cuando salgan de este lugar, varón, te la vas a tener que rifar tú solo. Te sugiero que no te apartes de la palabra de Dios. Búscala como el tesoro más grande de tu vida, la palabra de Dios, varón. Búscala, te vas a encontrar mugrero, pero tú ve por la palabra de Dios y deja el mugrero a un lado. ¿Estamos entendiendo? Búscala en una iglesia cristiana, eso sí de preferencia, porque ellos te van a hablar palabra de Dios, pero hay tantas cosas que vas a ver que yo espero que no le pongan mucha atención. ¿Estamos entendiendo? Tú vas por las canicas nada más. ¿Estamos de acuerdo? Tú vas por la palabra de Dios y que te valga gorro todo lo que mires y oigas. ¿Estamos entendiendo? Bien. ¿Qué hubo? ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Porque todo lo puedes en quién. ¡En Cristo que fortalece! Porque con Cristo eres más que ¿qué? ¡Vencedor! Más que vencedor. Ustedes lo han confesado. Y está escrito en Mateo 18:18 que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, continúa diciendo, se desata en el cielo también. No he terminado, varón, pero hoy le pongo un dedito al tema para continuarlo ya después cuando Dios lo vaya poniendo. ¿Estamos entendiendo? Sí. Pero, ¿qué hubo? ¿Les gustó el chuletón tremendo que les dejé? Sí. ¿O querían todavía su lechita? Les quedó hambre. Sí, espero que no se hayan indigestado, es el deseo de mi corazón. La verdad, espero de corazón que no se hayan indigestado con este tema, porque sí estuvo medio tremendo. Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que nos... Gracias. Vamos a orar.